Ok, vamos a ver ahora lo que son diagramas de cuerpo libre y qué son los diagramas de cuerpo libre. Bueno, ya habíamos visto este lo que son las leyes de Newton, pero hay que poner un marco de trabajo para las leyes de Newton. Básicamente, las leyes de Newton funcionan para sistemas que se llaman sistemas inerciales. Ok, si no estamos en un sistema inercial, no podemos decir que se cumplan las leyes de Newton. De hecho, se llaman sistemas no inerciales. Ok, ¿qué quiere decir esto? Para que se cumpla el, el sistema de Newton, digamos, el lugar donde trabajamos o digamos donde nosotros pongamos nuestro marco de referencia, tiene que ver algo también con que se llaman marcos de referencia. Tiene que seguir la primera ley de Newton, o sea, no puede ser un marco acelerado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, veamos un ejemplo. Supongamos que nosotros vamos en un bus. Ok, nosotros vamos en un bus. Vamos dentro de un bus y tenemos un objeto en la mano. ¿Qué es lo que pasa? Si nuestro bus va viajando con cierta velocidad, llega a un punto donde el bus frena por completo. Entonces, donde el bus frena por completo, ¿qué es lo que va a pasar? Yo o el objeto que yo traía en la mano, este objeto se va a caer. ¿Ok? Pero, ¿qué es lo que sucede? Que aquí no se está cumpliendo la primera ley de Newton. ¿Por qué no se cumple la primera ley de Newton? Porque yo no veo que exista una fuerza exterior que haga que mi objeto se caiga de la mano. Entonces yo digo, ok, está violando la primera ley de Newton. Pero lo que pasa es que es un sistema no inercial. Porque va acelerado. De hecho, la Tierra no puede ser un movimiento, no puede ser un sistema inercial porque va rotando. Claro, pero a nuestro nivel nosotros casi que ni sentimos la rotación de la Tierra. Ya tienen que ser experimentos muy claros donde sí se note la rotación de la Tierra o distancias muy largas, ¿verdad? Que ahí sí ya hay que sumar el efecto Coriolis. Entonces, básicamente necesitamos un sistema o un marco de referencia que no esté acelerado. Ok, entonces un marco de referencia donde la aceleración sea igual a cero. Entonces, ¿de qué nos sirven los diagramas de cuerpo libre? Entonces, si se cumple con esto, podemos hacer un diagrama de cuerpo libre. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Supongamos que yo acá tengo, aquí tengo ahí me disculpo, aquí tengo un poste, ¿verdad? Es un poste y en este poste yo tengo colgado un rótulo. Ok, tengo un rótulo colgado. Entonces este rótulo colgado se sostiene por medio de estos dos alambres. Entonces, ¿qué es un diagrama de cuerpo libre? Bueno, un diagrama de cuerpo libre es un diagrama que es como un eje coordenado que yo pongo en cierto punto para visualizar las fuerzas que actúan sobre un objeto. Entonces, si este es mi objeto, ¿verdad? Yo pongo acá
como si fuera el centro de masa, que es el centro, por así decirlo, del objeto. Ya después vamos a ver con más detenimiento que es un centro de masa. Yo en este diagrama de cuerpo libre puedo poner las fuerzas que actúan acá. Yo puedo ver que aquí hay una tensión, que después podemos ver que es una tensión, pero es una fuerza para arriba. Otra tensión para acá, que es otra fuerza que va para arriba. Y aquí abajo va a ir otra fuerza para abajo. ¿Okay? Si quieren, le podemos poner diversas fuerzas, F1, F2 y F3, que después ya vamos a ver cuáles son estas fuerzas. Si ustedes ven acá, yo puedo poner acá los ángulos, supongamos que está a 45 grados y a 45 grados. Entonces, si ustedes ven, podemos trabajar las fuerzas como vectores. Entonces, si ustedes ven, estas son fuerzas y son vectores. Entonces, ustedes van a ver que aquí hay fuerzas en X y fuerzas en Y, ¿verdad? Entonces, para nuestro trabajo, para resolver nuestro trabajo, vamos a hacer algo que se llama sumatoria de fuerzas. ¿Ok? Para poder resolver nuestros problemas, vamos a poner algo que se llama sumatoria de fuerzas. ¿Qué quiere decir la sumatoria de fuerzas? La sumatoria de fuerzas básicamente son todas las fuerzas que actúan en los ejes. Yo puedo poner, digamos, una sumatoria y se va a poner así, sumatoria de fuerzas en X, que sería todas las fuerzas que actúan en X. Entonces, si yo quiero ver aquí las fuerzas que actúan en X, yo veo que las fuerzas que actúan en X es el componente de la fuerza F2 en X y la componente de la fuerza F1 en X. Si ustedes ven acá, ¿verdad? Vean que F2 y F1 se oponen en dirección. Aquí está el lado positivo, aquí está el lado negativo. Entonces yo lo pondría como F2X menos F1X, ¿verdad? Que en este caso ya lo podríamos hacer, ¿verdad? Nosotros saldríamos que esto es F2 coseno de zeta menos F1 coseno de zeta. Y además podemos poner la sumatoria de fuerzas que actúan en el eje Y. En el eje Y, ¿qué fuerzas nos están? Bueno, aquí si ustedes ven, aquí va a haber F1 en Y y además va a haber un F2 en Y. Entonces va a ser F1 en Y más F2 en Y, pero menos F3. Vean que F3 está completamente en el eje Y. Y si ustedes ven, aquí es positivo y aquí es negativo. Entonces, en este caso acá, van a haber dos fuerzas, van a haber tres fuerzas. Esta sería F1 por el seno del ángulo más F2 por el seno del ángulo menos F3. Y esas serían las sumatorias de fuerzas en X y en Y. Si ustedes recuerdan del movimiento de proyectiles, el movimiento de proyectiles se da, se parte en ejes, en el eje X y en el eje Y. Y esto es exactamente lo mismo. Entonces, básicamente los diagramas de cuerpo libre son sistemas de coordenadas que nos permite ejemplificar las fuerzas que tienen un objeto. Supongamos acá que yo tengo un auto, ¿verdad? Que va en movimiento y este auto, el motor del auto me genera una fuerza para adelante. Pero también el viento me está generando un drag, ¿verdad? El viento me genera una fuerza que le vamos a poner F y va a ser una fricción
Entonces este movimiento se puede ver solo en el eje X. Entonces, si yo hago mi dibujo, mi diagrama del cuerpo libre, yo voy a ver la fuerza del motor que va hacia acá y una fuerza contraria que es la fuerza de fricción, ¿verdad? Si estas dos están en equilibrio, el carro se iría a velocidad constante. Si esta de acá gana, ¿verdad? Si esta de acá gana, el carro va acelerando, o sea, va cambiando su velocidad. Y si esta de acá gana, el carro va disminuyendo su velocidad. Entonces, eso es importante de verlo y lo podemos ver más adelante.